Hola mis queridos amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren, gracias nuevamente por acompañarnos en un nuevo video. En este video miraremos exactamente la interpretación del relato bíblico que Jesús contó en Lucas capítulo 16, donde miraremos de que el rico de este relato representa a la nación judía, específicamente a los fariseos. Y Lázaro, el pobre, representa especialmente a todos los gentiles, a todos los gentiles. Miraremos a través de la palabra de Dios, buscando, pidiéndole al Señor para que nos ayude a entender si este relato es un relato bíblico, histórico o es una parábola. Miraremos esto en este video, así que acompáñame, quédate con nosotros, te lo pedimos que te quedes porque va a ser de gran bendición para tu vida. Gracias nuevamente. Antes de empezar el estudio, vamos a tener una pequeña palabra de oración para pedirle al Señor que nos ilumine, que nos enseñe y que nos guíe a través de su palabra, de comprender y entender este relato bíblico que contó Cristo Jesús en Lucas capítulo 16. Querido Señor, al ver tantas interpretaciones a través de este relato, queremos rogarte y suplicarte que podamos poder explicarlo de una manera sencilla, de acuerdo a tu palabra, lo que realmente estabas tratando de enseñar en este relato que tú enseñaste miles de años atrás. Ruego que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, que prepare los corazones de esas personas que van a escuchar este mensaje y que Dios y que tú seas el que les muestres tu verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Querido hermano, si realmente quieres conocer la verdad, busca al Señor, pídele al Señor que te muestre la verdad. No te quedes en una área de confort de lo que te hayan enseñado tus maestros, pastores, sacerdotes, sea quien sea. Querido hermano, la palabra de Dios es donde se encuentra la fuente de la verdad. Ella es la que nos muestra y nos guía por donde Dios quiere que nosotros vayamos caminando. El Señor nos dice claramente que si nosotros somos del Señor, escucharemos su voz y descubriremos cuál es su verdadera doctrina. Por eso es que tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sumiso a la voluntad de Dios, obedecerle y entregarnos de todo corazón para que el Señor nos guíe y nos lleve por donde Él quiere que nosotros vayamos caminando. Así es que con este concepto, con este principio, entraremos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Miren, hermanos, en el estudio pasado nosotros vimos 7 razones contundentes de que este relato que Jesús explicó, que narró en Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, vimos claramente de que este relato no se trataba de un relato bíblico histórico verdadero, sino que era una parábola que Cristo Jesús estaba enseñando. ¿Qué lecciones? Porque muchos de los que enseñan diferentes doctrinas basados en este relato, ellos muchas veces han llegado a la conclusión de que es una parábola. Y la pregunta que ellos hacen es de qué lecciones Jesús estaba enseñando con este relato, con esta parábola que encontramos en Lucas capítulo 16 acerca del rico y el Lázaro.
Pues en esta hora vamos a estudiar exactamente lo que Jesús estaba refiriendo y lo que Jesús estaba tratando de enseñar, especialmente a los fariseos respecto a esta parábola. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos el contexto de Lucas capítulo 16, vemos en el versículo 14 y versículo 15 que los fariseos no solamente no creían en las palabras de Cristo Jesús, no creían que era el Hijo de Dios. Ellos no lo aceptaron como el Hijo de Dios. No solamente no lo aceptaron a Cristo Jesús como Hijo de Dios, y cuando hablaba se burlaban de él. Claramente, hermanos, dice la palabra de Dios allí en Lucas 16, versículo 14 así. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Escucha, porque este es el contexto de Lucas capítulo 16, el versículo 19 en adelante, donde se encuentra la historia del rico y Lázaro. Los fariseos no solamente no creían, sino que también se burlaban de él. Jesús les habla con unas palabras duras y difíciles que los fariseos escucharon en ese momento, y les dice: ustedes creen, dice, Dios conoce vuestros corazones. Ustedes piensan que son santos, que son personas intachables, pero dice, Dios conoce vuestros corazones. Una de las cosas sumamente importantes que Jesús les estaba tratando de dar a entender a los fariseos, que no solamente el sentirse justos ante Dios significa que somos justos. Por lo tanto, Jesús le está diciendo: hey, no solamente no lo creían, sino se burlaban, y ellos pensaban que eran justos ante Dios. Y les está diciendo: oye, entiende, porque realmente lo que ustedes piensan no es lo que Dios piensa de ustedes. Y mira lo que siguió diciendo: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que a los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Por qué, hermanos, creían? Estos fariseos se burlaban de Cristo Jesús porque ellos enseñaban, predicaban y instruían al pueblo de que Jesús no era el Hijo del Hombre. Y ellos decían que era la verdad. Se burlaban de Jesús. Jesús entonces habla esta historia en una forma sátira. Se le llama la palabra correcta, una sátira, una manera correcta de contestarle a las burlas que estos fariseos estaban teniendo en contra de Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús les habla de una manera respetuosa de que lo que ellos estaban creyendo no era lo que ellos pensaban que era así. Y por eso empieza a contarles esta historia del rico y Lázaro. En este contexto nosotros tenemos que entender lo que es la parábola del rico y Lázaro. Hermanos queridos, porque realmente era lo que realmente estaban sintiendo los fariseos, y era lo que estaban haciendo en contra de Cristo Jesús. Era lo que ellos estaban creyendo, de que ellos estaban correctos y que Cristo Jesús era un profeta falso y que realmente no venía de Dios. Enseñaban al pueblo. Y ellos pensaban que ante Dios estaban siendo justificados. Así es que
Mira lo que dice el versículo 19, que es donde empieza este relato, esta parábola. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, ¿quién eran este rico que se vestía de púrpura, de lino blanco y que hacía banquetes diarios con gran esplendidez? No era la gente pobre, la gente que tenía que pagar muchos impuestos a los romanos, que estaban completamente cansados del yugo romano y que con trabajos ajustaban las cuentas para ir pasando el tiempo. No, eran los fariseos, eran los grupos religiosos, hermanos, de esa época que se sentaban y ellos tenían con gran abundancia. Por eso recuerdas cuando Cristo Jesús vino al templo y hermano estaban los cambistas y todas las personas haciendo grande negocio en lo que era dentro del templo. Jesús dice que se enojó y sacó a todos los campistas, los echó fuera y les dijo unas palabras claras. Ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva ¿de qué? De ladrones. Los grupos religiosos de esa época, hermanos, tenían un gran negocio de los cuales ellos estaban viviendo y tenían en gran abundancia para vivir una manera lujosa, una manera en grande abundancia. Por eso Jesús les está recalcando claramente a estos fariseos que representan a este rico, les está diciendo, este rico se vestía de púrpura y lino blanco, que eran las vestimentas lujosas que los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los sacerdotes utilizaban, que usaban, hermanos, para oficiar en el templo de Dios. Hermanos, Jesús les está haciendo referir a estas personas que realmente ellos representaban a este rico que se vestía de lino y púrpura. Y mira lo que sigue diciendo Lucas capítulo 16, versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llamas. Aquí es cuando el rico está teniendo una conversación con Abraham. Dice que el rico le gritó. El rico se encontraba en el infierno prácticamente y Abraham se encontraba en el paraíso, en el seno de Abraham, y dice que le preguntó, le gritó este rico y le dijo algo singular. Le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. La nación judía, hermano, era la única nación que se adjudicaba que era ¿qué? Que eran hijos de Abraham. La palabra de Dios claramente dice, hermanos, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Mira cómo Abraham también lo reconoce como su hijo al rico y le está dando la explicación diciendo, oye, el rico sufrió y tú estás acá. Entonces, esta nación representaba, el rico representaba a la nación judía que lo reconocían como su padre.
Mira lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. En Lucas capítulo 3, versículo 8, cuando Juan el Bautista les habla a los fariseos que llegaron a donde él se encontraba y que buscaban el bautismo, Juan el Bautista les contesta de esta manera: haced dignos frutos de arrepentimiento. No andéis diciendo, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que de estas piedras puede ser Dios nacer hijos de Abraham. La nación judía, los fariseos específicamente, que eran los que realmente estaban en contra de Jesús y de todos los seguidores de Jesús, como Juan el Bautista, hermanos, ellos reclamaban, proclamaban, enseñaban, daban voces en cuello diciendo que eran hijos de Abraham. Ninguna otra nación podemos encontrar de que podría adjudicarse de que Abraham era su padre. Dice Juan capítulo 8, versículo 38 y 39, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron los fariseos y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Nuevamente, los fariseos vuelven a proclamar que son hijos de Abraham. Este rico reconoce en el lugar de tormento donde fue echado a ser tormentado, reconoce a Abraham como su padre. Y Abraham, en la conversación, en este relato, Abraham lo reconoce como hijo. Por lo tanto, hermanos, vemos claramente de que la parábola que Jesús les estaba enseñando se las estaba refiriendo exactamente a los fariseos y a la nación judía, pero específicamente a los fariseos y a todas las denominaciones religiosas de esa época. Porque sabes que todas las denominaciones religiosas que había eran 5. Y mira lo que dice Lucas 28, ahí es donde le contesta. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Cuando tenía el rico la conversación con Abraham, le dice, manda a Lázaro para que le diga a mis 5 hermanos que están allá en la tierra, que no hagan lo mismo que yo hice para que no vengan a este tormento. ¿Quién eran esos 5 hermanos? Sabía que había 5 organizaciones religiosas fuertes que estaban separadas, pero que prácticamente eran de la misma nación judía. Los primeros eran los saduceos, eran los escribas, los zelotes, los herodianos, los fariseos y los esenios. 5 grupos que existían en la época cuando Cristo Jesús vino a esta tierra y anduvo a través de Jerusalén llevando su ministerio. 5 grupos. Por eso este rico le dije, tengo 5 hermanos. Y estos 5 hermanos eran estos 5 grupos. Y entre estos 5 se encontraban los fariseos, los herodianos, los zelotes, los escribas, los saduceos y los esenios. Grupos religiosos que tenían diferentes creencias, que estaban divididos por sus diferentes creencias. Pero el rico le pide a Abraham de que mande ¿a quién? A Lázaro, para que les diga directamente que no hagan lo mismo que él, para que no vengan.
Ahora mira lo que les dice Lucas capítulo 16, en el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermano, ¿qué otra nación que se pueda adjudicar como hijos de Abraham? ¿Qué otra nación tenía lo que eran los profetas y a Moisés? Ninguna otra nación tenía a Moisés y a los profetas, que era el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios que estaba en vigencia cuando Cristo Jesús vino a esta tierra. La nación judía era la única nación que poseía a Moisés, que eran los 5 libros, y a los profetas, que eran todos los demás otros libros que constituían el Antiguo Testamento. Ahora vemos claramente que esta parábola va a realmente figurando de que realmente era una parábola y una enseñanza específicamente para los judíos, especialmente para ellos que se estaban burlando de Cristo Jesús. Jesús les dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Jesús mismo les dijo claramente a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Ellos tenían ¿qué? Las escrituras. Y en Mateo capítulo 23, 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés, hermanos, era la silla donde se sentaba el líder religioso, el maestro de la ley. Los fariseos y los escribas, como dice aquí, eran los que enseñaban, los que instruían, ¿qué? La palabra de Dios al pueblo. Y Jesús les está diciendo claramente en esta parábola, oye, ellos tienen ¿a quién? A Moisés y a los profetas. Óiganlos, óiganlos, pongan atención lo que ellos dicen, obedezcan lo que ellos están diciendo. Les está dando una enseñanza clara, específica a los fariseos. Mira lo que sigue diciendo respecto a eso. En el versículo 30 dice, entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oh, ellos pedían de que fuera uno de entre los muertos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Que alguien le mostrara, alguien diferente les mostrara que realmente era ¿qué? Era mal lo que estaban haciendo. O sea, con esta parábola les estaba diciendo que los fariseos estaban actuando de una manera incorrecta. Pero nosotros vimos en el versículo primero de Lucas capítulo 16, en el versículo 14, que ellos pensaban de que ellos estaban justificados, que estaban haciendo las cosas correctas, que Jesús era el que estaba mal, que ellos estaban bien, que las cosas que estaban haciendo ellos estaban bien. Pero Jesús les está diciendo, lo que para ustedes les parece bien, para Dios es una abominación, porque estaban rechazando plenamente, directamente al Hijo de Dios. Y les está diciendo nuevamente con esta parábola, ustedes están haciendo mal. Ahora, ¿qué representa a Lázaro? ¿A quién representa Lázaro? Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Qué significa el nombre de Lázaro? El nombre de Lázaro significa que Dios me ayude. ¿Por qué?
La situación de Lázaro era una situación, hermano, que el rico no había atendido la necesidad de este pobre. Él se había fijado especialmente por sí mismo y no por aquel mendigo que realmente estaba pasando una necesidad tan grande, que era esa hambre que tenía, esa ansia de satisfacer esa hambre. Dice que buscaba las migajas que caían para poder satisfacer esa hambre que él tenía. Los judíos tenían los privilegios, por eso ellos llamaban a los gentiles piedras, los llamaban cerdos, los llamaban perros. Hermanos, ellos pensaban que todos los privilegios que Dios les había dado a la nación judía eran especialmente para ellos y especialmente los fariseos. Cuando nosotros vemos la parábola del buen samaritano, nosotros vemos Jesús revela claramente lo que los fariseos pensaban respecto a los fariseos. A los gentiles, perdón. Hermano, tenían una actitud completamente mala en contra de todos aquellos que no pertenecían a la nación judía. Les llamaban perros, le llamaban cerdos, le llamaban piedras. Nosotros lo podemos ver y comprobar en la palabra de Dios. En Mateo nosotros vemos en el capítulo 3, versículo 9, versículo 9 y 10, les llaman piedra. En Mateo capítulo 7, versículo 6, les llaman cerdos. Y aquí en Mateo capítulo 15 y versículo 21, escucha lo que dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien. Escucha las palabras de Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tú te pones a pensar, esta mujer era una mujer gentil, no pertenecía al pueblo de Israel, era una mujer cananea. Esta mujer viene en busca de Jesús. Los discípulos tenían un concepto completamente equivocado del concepto que tenía Jesús respecto a ellos. Pero Jesús les hace entender, les hace ver claramente, hermanos, que la fe es realmente lo que mueve el corazón de Dios. Que no importa de qué nación pertenezcas, sino que realmente Él realmente ve el corazón de las personas, la fe que hay dentro de ellas. Y dice que la sanó. Pero mira las palabras de Jesús. Una mujer dice: no es justo que le dé la comida, el pan de los hijos a los perrillos. Como diciendo: ok, los hijos tienen prioridad antes que los gentiles. Era la actitud del pueblo de Israel. Pero, mi hermano querido, Dios
no era la actitud de Él, porque nosotros vimos que nosotros somos gentiles, que la misericordia alcanzaba completamente a todos los gentiles, que todo aquel gentil que llegaba con un corazón dispuesto a obedecer las enseñanzas y los preceptos de Dios al pueblo de Israel eran bien aceptados y reconocidos como hijos de Dios. Cuando se extendió la misericordia al mundo entero y a todos los gentiles, cuando se terminó el tiempo de los gentiles, hermano querido, el tiempo de Israel, vino el tiempo de los gentiles y ahí entramos todos nosotros. Vemos que la actitud no era lo que estaba pensando, pero esta era la actitud de todo el pueblo de Israel respecto a los gentiles. Por eso es que Cristo Jesús les hace recalcar con esta parábola de que este pobre, este Lázaro, que realmente, hermanos, ah, representaba a los gentiles, prácticamente era algo que les estaba enseñando. Mira con qué palabras Jesús ilustra esta parábola. En Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12 dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Prácticamente lo que les estaba diciendo, ¿en dónde? En la parábola del rico y Lázaro, diciéndole que estas personas que se sentían dignos de alcanzar la vida eterna iban a ser echados fuera, y aquellos que los miraban como perros, como piedras, como cerdos, esos iban a entrar al reino de los cielos. Hermano querido, les estaba enseñando una dura lección a estos fariseos que se sentían dignos de la vida eterna simplemente porque habían nacido en una nación judía, descendientes de un hombre que Dios había escogido y que lo había amado con todo su corazón, que era Abraham. Hermano, pero Jesús les está recalcando claramente que estas personas que se sentían dignas iban a ser echados fuera, y aquellos que los miraban como indignos iban a recibir la vida eterna. Mira lo que dice el versículo 30 y 31 del capítulo 16. Entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Escucha, hermano, ¿de qué se iban a persuadir? ¿Persuadir de qué? Era la pregunta. Porque dice aquí que Abraham le contestó al rico, si no se persuaden, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a ¿qué? A persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. ¿De qué se iban a persuadir este rico o estos hermanos, estos 5 hermanos que estaban en la tierra, que este rico quería advertirles? Oh, hermanos, los fariseos no se iban a persuadir de que Jesús era el Mesías. Aunque alguno se levantara de los muertos, iban a reconocer de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. A pesar de que uno muriera y se levantara, a pesar de eso, no iban a reconocer que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Y eso es por eso que Jesús da esta parábola con un nombre propio de Lázaro. Porque un poquito más adelante, hermano, ocurrió la muerte de Lázaro. La parábola, los fariseos no se iban a persuadir de eso,
porque Dios rechazó a los judíos. Hermanos, por eso es que realmente Dios los rechazó, porque ellos no se persuadieron de qué, de que Cristo Jesús era el verdadero Hijo ah, de Dios. Y a través de la viña, la parábola de la viña, Dios, Jesús, les demuestra que realmente iban a ser echados fuera. ¿Fuera por qué? Porque realmente, hermano querido, ellos rechazaron al Hijo de Dios. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produce los frutos ¿de qué? De él. ¿Por qué? Porque no se persuadieron ¿de qué? De que Cristo Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Mateo capítulo 23, 37 y 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada en desierta. Fue quitado, hermanos, ese privilegio que Dios les había dado a este pueblo. ¿Por qué? Porque no se persuadieron ¿de qué? De que Cristo Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a buscarlos a ellos, a venir a pagar la deuda de cada uno de ellos, sino que los rechazaron, lo crucificaron, hermano querido, y le hicieron tantas cosas. Y por eso es que Dios los rechazó como nación y los dejó abandonados. Ahora sí miraremos por qué el nombre de Lázaro. Jesús quería vincular, quería unir la parábola de Lázaro con la muerte de Lázaro. Vemos allí en Juan capítulo 11, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Escucha, hermanos, la resurrección de Lázaro fue la gota que derramó el vaso para los fariseos. Dicen: ¿saben qué? Tenemos que destruirlo, tenemos que quitarlo de un lado. Este hombre está haciendo muchas señales. En vez de que ellos hubieran tenido un corazón, ¿qué era lo que estaba diciendo el rico en el lugar de tormento? Manda a un hombre que se levante de los muertos para que crean. ¿Y qué les dijo Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a entender, no van a percibir de qué, aunque un hombre se levante. Y fue exactamente lo que pasó con Lázaro. Hermano, 4 días Jesús permitió que Lázaro estuviera en la tumba. Ya sus cuerpos se estaban destruyendo, se estaban corrompiendo. Y vino Jesús y lo levantó de los muertos, lo sacó. Los judíos lo vieron, muchos de ellos creyeron, pero los fariseos, a los cuales Jesús le estaba dando esta parábola, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? No. ¿Qué había dicho Abraham? No se persuadirán, aunque un hombre sea levantado de los muertos. Fue exactamente, era una profecía que Jesús les estaba dando a los fariseos, de que Jesús iba a levantar a un muerto y que ni aún así ellos iban a aceptarlo como hijo de Dios. Al contrario, ellos buscaron la manera de matarlo, porque Jesús
había resucitado a Lázaro. Y no solamente a Lázaro, no solamente querían matar a Jesús, sino también a Lázaro. Escucha lo que sigue diciendo. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino como él era nación, sino que como era él sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Se unieron los 5 hermanos. Sabes que todos los grupos religiosos, hermano querido, que estaban en contra, ¿por qué? Por diferencias, se unieron para destruir a Jesús. Y no solamente querían matar a Jesús. Mira lo que dice San Juan en el capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. ¿Que estaba quién? Jesús. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muchos de ellos creyeron, pero ellos, a los cuales les estaba dirigiendo específicamente la parábola del rico y Lázaro, se persuadieron de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. No, hermano querido, ellos no lo aceptaron. Al contrario, querían matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque la razón de que muchos se estaban apartando de ellos y estaban aceptando a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, también lo querían matar para quitar las evidencias. ¿Ahora entiendes la parábola que Jesús les estaba diciendo? Oh, hermano querido, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno resucite de los muertos. Y eso fue lo que pasó. Resucitó Lázaro y en vez de creer, en vez de buscarle y aceptarle como Hijo de Dios, lo buscaban para matarlo. Y ahí fue el momento en que decidieron que Jesús tenía que morir. Oh, hermano, esta no es una narración verdadera de que Jesús les estaba enseñando verdades bíblicas respecto al infierno o respecto al tormento eterno que muchos están enseñando, o que cuando nos morimos nos vamos al cielo y que recibimos nuestra recompensa, o que por lo que somos en esta tierra nosotros recibimos la recompensa en el cielo. No, hermano querido, esta era una historia que Jesús prácticamente estaba enseñando otras lecciones sumamente importantes específicamente a los judíos, porque ellos estaban burlando directamente de Jesús de una manera correcta, de una manera respetuosa. Jesús les muestra de que ellos que se estaban burlando, que pensaban que estaban siendo justos y que estaban haciendo las cosas bien delante de Dios, que estaban cometiendo abominaciones en contra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Respondieron: linaje de Abraham somos
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron ellos diciendo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Escucha, hermano, las palabras de Cristo Jesús que les estaba hablando directamente a ellos, a los fariseos. Les estaba diciendo, hey, ustedes están esclavizados de Satanás. Satanás les ha impuesto en una cárcel de mentiras que realmente han aceptado, y ustedes están obrando conforme a Él. Para que ustedes sean libres, tienen que aceptarme. Y ellos dicen, no aceptamos, no te aceptamos porque tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y decían, nuestro padre es Dios. Y dice, si fuera su padre Abraham, ustedes harían las cosas que él hace. Si fuera Dios, su padre, ustedes me amarían porque yo vengo de parte de Dios. Y les hace la amonestación, ¿por qué no atendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La mentira de Satanás nos puede llevar a la destrucción, como llevó a los fariseos. Ellos no se persuadieron porque estaban completamente, hermanos, sometidos a la voluntad de Satanás. Dice, vuestro padre es el diablo, y la voluntad de Satanás es lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque lo querían matar, lo querían destruir. En vez de aceptarlo como su Salvador, lo destruyeron. Hermano, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Esto es verdad. Jesús no estaba refiriéndose, porque ya te he dado pruebas contundentes de que Jesús no estaba hablando de un lugar de tormento, de una recompensa que vamos a obtener, de un lugar que nos vamos al cielo. No, se estaba refiriendo específicamente a los fariseos, a que ellos eran maestros de la ley y que no estaban obedeciendo, ni aceptando, ni persuadiéndose a través de la palabra de Dios de que era Él el Hijo de Dios. Hermano, para ti, para mí, Dios nos ha dejado verdades claras, específicas en su palabra. De ti depende que no nos sometamos a la voluntad de Satanás. Aceptemos la verdad como Dios lo dijo, como Jesús lo enseña, no como Satanás quiere que nosotros la veamos. Satanás le mostró una verdad
a los fariseos que no pudieron entender, que les cegó el entendimiento, que no les permitió entender que era el Hijo de Dios. Si nosotros vamos con la misma actitud que tenían los fariseos en busca de la palabra de Dios, Satanás pondrá lo mismo que puso en los fariseos. Por eso la actitud con la cual busquemos la verdad, con la cual busquemos al Señor, será la que defina realmente quién será nuestro Señor, a quién aceptaremos como nuestro Padre. Hermano querida, ojalá que estos argumentos y estos versículos que hemos leído te ayuden a entender que no hay un tormento eterno. Y lo miraremos claramente cuando la palabra de Dios se refiere al infierno. No es un lugar de tormento que muchos han enseñado, sino habla de otro lugar, de otro juicio en el cual miraremos más adelante. Hermano querido, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias nuevamente. Bendiciones de parte de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.